Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malvados lleva a la destrucción. Bien, hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a ti y a mí, hermano mío? Bueno, la palabra de Dios hoy nos dice a nosotros nos habla que qué alegría es andar en sus caminos, que qué alegría es deleitarse en los mandamientos y la ley del Señor. Que porque los que se deleitan en la ley y los mandamientos del Señor, el Señor dice que son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan frutos en su tiempo, que sus hojas nunca se marchitarán y prosperarán en todo lo que hacen. Hoy Dios nos vuelve a hablar de su camino, del camino que tú y yo tenemos que seguir hasta el final de nuestros días que estemos aquí en este mundo. Y nos rectifica que es una alegría andar en sus caminos y que es una alegría aquellos que meditan y siguen sus leyes y sus normas. La palabra de Dios dice que todos aquellos que siguen su camino y que se deleitan en sus leyes, en sus mandamientos, Él dice que son como árboles plantados a la orilla del río. Y que por lo tanto todas esas personas, dice la palabra de Dios, que siempre dan frutos. ¿Qué frutos son los que dan? ¿Cuáles son los frutos que Dios manifiesta cuando dice que siempre dan frutos en su debido tiempo? Los frutos que se dan en todas aquellas personas que siguen y se esfuerzan por seguir su camino
y que leen y meditan sus leyes y sus mandamientos y se alegran en seguirlos, dice la palabra de Dios que son árboles plantados a la orilla del río y que dan siempre sus frutos a tiempo. Los frutos son las acciones que se realizan en la vida de uno. Pero para poder realizar acciones buenas y agradables ante los ojos de Dios, tenemos que seguir su camino. Tenemos que, dice la palabra de Dios, que tenemos que meditar y seguir sus leyes y sus mandamientos, para que así podamos dar frutos en su debido tiempo. Y los frutos son las acciones que hacemos. A eso se refiere cuando dice que dan frutos a su debido tiempo. Son las acciones que hacemos en nuestra vida. Pero vuelvo a repetirte, para poderlas hacer las acciones en nuestra vida, tenemos que seguir el camino que Dios nos ha dejado, y ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estudiar y meditar sus leyes y sus mandamientos y seguirlos. Y basado en eso, nosotros podremos dar frutos a su debido tiempo. Y esos frutos van a ser las acciones que vayamos realizando en el transcurso de nuestra vida. Esos son los frutos a los que Dios se refiere cuando dice que son como árboles plantados a la orilla de un río. A la orilla de un río, que siempre dan fruto a su determinado tiempo. Los frutos a los que Dios se refiere, acuérdate, son las buenas acciones que realizamos. Y sigue diciendo, y sus hojas nunca se marchitarán, y prosperarán en todo lo que hacen. Fíjate bien, Dios dice que dan su fruto a su determinado tiempo, y los frutos son las buenas acciones. Dice también la palabra de Dios, dice que sus hojas no se marchitarán. Sus hojas. Las hojas de un árbol, ¿qué es esas hojas? ¿Cómo podemos entender cuando dice la palabra de Dios que sus hojas no se marchitan? ¿Qué es lo que hace que un árbol se vea bonito y esplendoroso? Cuando lo vemos hermoso. ¿Qué es lo que hace que se vea hermoso? Lo que hace que un árbol, cuando lo vemos nosotros y decimos, mira qué árbol tan hermoso y frondoso y qué buena sombra da, es porque tiene todas sus hojas enteras y no están marchitas, hermanos. Una cosa son las hojas y otra cosa son los árboles. Una cosa son las hojas y otra cosa son los frutos. Las hojas de los árboles es lo que hace que se vea engalanado, bonito, que dé buena sombra. Y los frutos son los que da a su debido tiempo. Entonces, cuando Dios nos habla y nos dice que sus hojas nunca serán marchitadas, quiere decir que tu resplandor, tu naturaleza, nunca se verá marchitada. Siempre se verá tal y como tú eres. ¿A qué voy con esto? A que vemos muchas personas que cuando las vemos, no las vemos tal y como son. Las vemos totalmente diferentes en diferentes circunstancias, pero no son las personas que realmente tienen que ser. ¿Por qué? Porque sus hojas están marchitas.
Las hojas de uno es el resplendor que uno transmite a las demás personas. Ese resplendor que uno transmite a las demás personas es su naturaleza, su esencia, que es uno realmente. ¿Y cuál es la naturaleza que realmente nosotros somos, hermanos? Para que vayamos entendiendo. La naturaleza que nosotros realmente somos y que reflejamos y manifestamos ante el mundo y ante la humanidad es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza que nosotros manifestamos porque nosotros somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios manifestamos esa naturaleza. Así como te digo, así como los árboles cuando están llenos de hojas y que no están marchitas, que están verdes, bonitas, el árbol manifiesta su naturaleza, manifiesta su esplendor. Y ese esplendor produce una sombra hermosa y bella. Así nosotros también. Cuando Dios dice que sus hojas no se marchitarán, se refiere a tu naturaleza, a lo que realmente eres tú. Y tú eres hijo de Dios. Tu naturaleza es reflejar a Dios. La esencia de lo que es Dios en tu persona. Esa es la naturaleza que nosotros tenemos que manifestar y reflejar a la humanidad y al mundo. Y a eso se refiere cuando dice la palabra de Dios que sus hojas no se marchitan. Y vuelvo a decirte, cuando vemos a una persona que la conocemos de mucho tiempo y que sabemos que no está manifestando su naturaleza como es, porque ha cambiado, porque se ha marchitado, porque su esplendor ya no es el mismo, y lo refleja en su persona, lo refleja en su naturaleza y lo refleja en sus actos. Eso es cuando las hojas se marchitan. Y eso es a lo que se refiere Dios cuando nos dice a nosotros que las hojas nunca se marchitarán. Se refiere a esa esencia que es la naturaleza de nosotros y es la esencia de Dios. Acuérdate bien, hermanos. Dios nos habla y nos dice en diferentes maneras para que podamos entender. Nos habla de diferentes circunstancias. Hoy nos ha hablado respecto a la naturaleza. Nos ha puesto un ejemplo respecto a lo que es la naturaleza en nuestra persona. Pero acuérdate, empieza diciendo, fíjate bien, cómo narra Dios y nos habla y nos dice. Dice, qué alegría para aquellos que no siguen el consejo de los malos, ni andan en pecadores, ni se juntan con los burlones. Qué alegría para ellos. Y sigue diciendo, sino que se deleitan en la ley del Señor. Ahí está la clave. Qué alegría. Para todos aquellos que no andan con gente mala, ni se juntan con los pecadores. Qué alegría. Pero dice la palabra de Dios. Sino que se deleitan en la ley del Señor. Meditando en ella de día y de noche. Era lo que yo te comentaba. Qué alegría es para todos aquellos que se deleitan en la ley y en los mandamientos del Señor día y noche. Porque dice el Señor que son, ahí va lo que yo te comentaba, que son como árboles plantados a la orilla del río y que siempre dan sus frutos a tiempo.
te acabé de decir, los frutos a los que se refiere Dios que nosotros damos son a las buenas acciones que hacemos durante nuestra vida. Esos son los frutos que damos a su debido tiempo, las buenas acciones que realizamos en nuestra vida. Pero para poder realizar esas buenas acciones, tenemos que, dice la palabra de Dios, deleitarnos en su ley y en sus mandamientos día y noche. Porque por medio de esa ley y de esos mandamientos, tú y yo vamos a poder hacer buenas acciones en nuestra vida, que van a ser los frutos a su debido tiempo que vamos a dar. Y dice la palabra de Dios, y dice, y sus hojas nunca se marchitarán. O sea, tu naturaleza, tu esplendor nunca se marchitará. Lo que te expliqué, el esplendor y la naturaleza que nunca se marchitará, se refiere al esplendor de Dios que manifestamos nosotros al mundo y a la humanidad. Esa es la que nunca se marchitará. Porque como te acabo de explicar, habemos personas que conocemos y que las vemos, y su esplendor ni su naturaleza ya no es el mismo, porque están marchitados. Te podría poner otro ejemplo, porque están amargados. Porque están llenos de rencor, llenos de maldad. Y todas esas personas no manifiestan la naturaleza que realmente debe de ser y que es la naturaleza de Dios. Porque ya están, se podría decir, marchitadas sus ojos. Y también te puse el ejemplo de cuando vemos un árbol que está lleno de hojas verdes, bonitas. Las hojas verdes es el esplendor y la naturaleza del árbol, que manifiesta hacia el mundo y hacia la sociedad cuando nosotros lo vemos. Y por medio de ese esplendor y esa naturaleza que el árbol manifiesta, da fruto a su debido tiempo. Así también nosotros, hermanos. Por eso es que es muy importante, dice la palabra de Dios, que no nos juntemos ni sigamos los consejos de los malos ni de los burlones, sino que más bien nos deleitemos en la ley y en los mandamientos del Señor día y noche, porque así podremos dar frutos a su determinado tiempo. ¿Y que los frutos cuáles son? Las buenas acciones que hagamos en el transcurso de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que sus hojas nunca se marchitarán. O sea, tu esplendor y tu naturaleza nunca se marchitará. El esplendor y esa naturaleza que es el reflejo de Dios. ¿Por qué el reflejo de Dios? Porque somos hijos de Dios. Y esa es nuestra naturaleza. Ser hijos de Dios. Y por lo tanto tenemos que manifestar el esplendor de Dios. Así como Jesús lo hizo y lo manifestó en el transcurso que estuvo aquí en este mundo. Y termina diciendo la palabra de Dios, sino que prosperarán en todo lo que hacen. O sea que si nosotros nos deleitamos en la ley y los mandamientos del Señor, aparte de que daremos frutos a su determinado tiempo, aparte de que manifestaremos nuestra naturaleza tal y como es, que es el esplendor de Dios, porque somos hijos de Dios, termina diciendo la palabra de Dios, que prosperaremos en todo lo que hagamos, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Dios amado, mi Creador y mi Señor y mi Dios. Hoy yo te quiero dar las gracias primeramente, oh Padre Dios Yahvé, porque me has permitido y nos has permitido terminar este año y empezar este nuevo año. Terminar el año que ya quedó atrás, oh Padre Dios Yahvé.
y que por medio de ese año que ha terminado atrás te queremos pedir perdón por todas nuestras acciones malas que cometimos en el año pasado, Padre Dios Yahvé. Y te queremos dar las gracias por todas las bendiciones que tú derramaste en todo el año sobre nuestra persona. Y también en este año te quiero pedir que nos tomes de tu mano y nos ayudes a caminar durante todo el año. Tú, Padre Yahvé, ya sabes todos los acontecimientos que van a acontecer en este año. Y nosotros lo queremos poner en tus preciosas manos, todos los acontecimientos que tú sabes que van a acontecer en el transcurso del año y que los tenemos que ir pasando paso a paso. Pero los queremos pasar de tu mano, Señor. Y queremos que todos los acontecimientos sean para honor y gloria de tu santo y precioso y bendito nombre, Padre Dios Yahvé. Y que junto de tu mano logremos pasar por todos esos acontecimientos en este año. Y que al final del año, cuando ya se termine este año que estamos esperando, Señor, podamos alabarte y glorificarte por todos esos acontecimientos que pasamos de tu mano y que van a ser para gloria y honor tuya, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, cuídense donde quiera que anden y no se olviden que tenemos un Dios que nos ama y nos quiere y que nos cuida en todo momento y en todas circunstancias y que siempre va a estar con nosotros.